El puente del dominio eterno vibraba con una actividad silenciosa. El almirante Qatar se encontraba cerca de la pantalla principal. Sus manos escamosas se entrelazaban a la espalda. La enorme nave de guerra zaperiana se movía por el espacio como un gigante metálico. Su casco oscuro reflejaba las estrellas distantes a su alrededor. Su tripulación trabajaba en sus puestos con eficiencia experta. La tercera flota llevaba 3 meses patrullando este sector. La misma rutina diaria: revisar las colonias exteriores, buscar piratas, asegurarse de que las especies menores recordaran su lugar. Era aburrido trabajar para una flota tan poderosa, pero el Imperio exigía orden en todos sus territorios. El teniente comandante Vexati levantó la vista de su estación de sensores. Sus ojos amarillos brillaban con más intensidad cuando estaba emocionado y ahora mismo estaban prácticamente ardiendo. Almirante, tengo algo extraño en los sensores de largo alcance. Kate se giró hacia él. Después de 30 años de servicio militar, había aprendido a prestar atención cuando sus oficiales usaban la palabra extraño. Muéstrame. La pantalla principal parpadeó y cambió. Apareció una pantalla táctica que mostraba el sistema estelar local. Kepler 442b flotaba en el espacio como un mármol. Rodeado por su cinturón de asteroides, la mayoría de las rocas eran inútiles, pero algunas contenían metales raros que el Imperio extraía allí. Vesti señaló un pequeño punto en el borde de la pantalla. Una sola nave, de aproximadamente clase Frigate. Apareció hace 15 minutos. Kate Barr la estudió. La lectura: la nave era pequeña comparada con su acorazado, tal vez una 10ª parte del tamaño. Identificación: ninguna, señor. La nave no coincide con ningún diseño en nuestra base de datos. No hay respuesta. El estándar saluda. La firma energética es inusual. Inusual. Vexi dudó. Nunca he visto nada igual, almirante. Las lecturas de potencia no coinciden con ningún sistema de propulsión conocido. Fusión de plasma. Antimateria. Nada encaja con el patrón. Keitar sintió un destello de interés en su larga carrera. Se había encontrado con docenas de especies diferentes. La mayoría eran primitivas comparadas con el Imperio Zapiriano. Algunas habían sido conquistadas, otras se habían sometido pacíficamente. Todas tenían tecnología que tenía sentido una vez que se entendía su trayectoria de desarrollo. ¿Qué está haciendo?, preguntó mientras observaba el campo de asteroides. Parecía estar realizando algún tipo de operación de reconocimiento. El almirante se acercó a la pantalla. La nave desconocida se movía lentamente entre las rocas, su trayectoria era metódica y cuidadosa. Buscaban lo que buscaran, lo hacían con mucho cuidado. Qatar le preguntó a su tripulación del puente. El comandante Yitron, su segundo al mando, habló. Los primeros podrían ser rescatadores de alguna de las colonias exteriores. Se sabe que algunas de las especies conquistadas se alimentan en sistemas remotos con tecnología desconocida. Vexi negó con la cabeza respetuosamente. Comandante, esto no es equipo de rescate. Es algo nuevo. El oficial táctico en jefe Morket se inclinó hacia adelante en su puesto. Recomiendo que investiguemos. Almirante, si se trata de una nueva especie, el Imperio querrá saber sobre ellos. Si tienen tecnología avanzada, necesitamos evaluar el nivel de amenaza. Keitar asintió lentamente. El Imperio no había alcanzado su dominio actual ignorando a las desconocidas. Cada nueva especie era un objetivo potencial o una amenaza potencial. De cualquier manera, necesitaban ser catalogadas y tratadas adecuadamente. Fijemos el rumbo hacia la nave desconocida. Todas las naves mantienen la formación. Armas en espera, pero no enciendan los sistemas de puntería. Investigaremos primero. A través del sistema estelar, el capitán Hake Morrison se sentó en el puesto de mando del Silent Runner. La nave humana era una fracción del tamaño de las naves zapirianas, pero estaba equipada con lo más avanzado. La tecnología que la Tierra podía producir. Cada superficie estaba cubierta de sensores, computadoras y equipo experimental. La jefa científica Lisa Park levantó la vista desde su estación. Hake, tenemos. ¿A qué vinimos? Los patrones de patrulla zapirianos son exactamente lo que la inteligencia predijo que su tercera flota seguiría, la misma ruta siempre, al mismo tiempo, las mismas formaciones de naves. Morrison asintió. La información que habían recopilado sería valiosa para la Fuerza de Defensa Colonial. El Imperio Zapiriano planeaba expandirse a este sector dentro de un año.
Saber cómo se movían sus flotas le daría a la humanidad una ventaja crucial cuando llegara el momento. ¿Alguna señal de que nos hayan detectado? Morris preguntó a navegación. El oficial Ben Carter revisó sus instrumentos. Negativo. El campo de desplazamiento cuántico se mantiene estable. Sus sensores. Parecemos un asteroide más. El Silent Runner llevaba 6 días escondido en el cinturón de asteroides. Usando sus avanzados sistemas de sigilo para evitar ser detectado mientras recopilaba información, la nave podía hacerse casi invisible para la mayoría de los sensores, pero permanecer oculta requería una atención constante al detalle. Señor, la especialista en comunicaciones Amy Johnson habló desde su estación. Estoy captando un aumento de conversaciones de la flota zapiriana. Suenan emocionados por algo. Morrison. Fruncieron el ceño, emocionados por haber encontrado algo. No esperaban un contacto desconocido. Amy hizo una pausa para escuchar las comunicaciones extraterrestres a través de su sistema de traducción. El almirante Katbar ordena a toda su flota que investigue a Lisa. Park revisó rápidamente las lecturas de sus sensores. Jaque, están hablando de nosotros. Nuestro sistema de sigilo tiene una pequeña señal electromagnética. Es apenas detectable, pero sus sensores de largo alcance debieron haberla detectado. Morrison sintió un nudo en el estómago. El Silent Runner fue diseñado para reconocimiento, no para combate contra una sola nave zapiriana. Podrían tener una oportunidad contra una flota entera. Serían destruidos en minutos. A la flota, preguntó, 40 millones de kilómetros, y acercándose a su velocidad actual, llegarán a nuestra posición en 23 minutos. Morrison tomó una decisión rápidamente. La misión estaba completa y la información que habían recopilado era demasiado valiosa como para arriesgarla. Todas las estaciones se preparan para una salida de emergencia. Lisa transmite nuestro paquete de datos a la Tierra inmediatamente si algo nos sucede. El comando necesita saber qué descubrimos. Paquete de datos fuera. Lisa confirmó que la Tierra lo recibirá en 18 horas. Ben, prepárate para activar el motor de desplazamiento cuántico. Amy monitorea las comunicaciones zerianas. Quiero saber cuándo empiezan a tomarse en serio la búsqueda de nosotros. La tripulación del puente trabajó con silenciosa eficiencia. Habían entrenado para la situación, pero ninguno de ellos esperaba enfrentarse a una flota zaperiana entera. El Silent Runner era la nave más avanzada de la humanidad, pero seguía siendo solo una nave contra docenas. El motor cuántico está listo. Ben informó, podemos saltar a sus órdenes. Morrison observó la pantalla táctica mientras la flota zapiriana se acercaba. Las naves alienígenas se movían en perfecta formación. Sus enormes cascos rebosaban de armas, cada uno más grande y armado que cualquier otra nave de la flota humana. Amy, ¿qué dicen ahora? El almirante Ketabar siente curiosidad por nuestra tecnología. Nunca ha visto una señal de energía como la nuestra. Creen que podríamos ser una nueva especie. Morrison casi sonrió. Si tan solo supieran cuánta razón tenían. 10 minutos para contactar. Ben anunció, esperen hasta que estén a 5 minutos de distancia. Luego, ejecuten salto. Quiero que nos vean desaparecer. Los minutos pasaban lentamente en la pantalla. Las naves zapirianas se hicieron más grandes a medida que se acercaban. Morrison podía ver los detalles de sus cascos. Ahora, los puertos de armas y los conjuntos de sensores que las hacían tan peligrosas. 5 minutos. Ben gritó, ejecuten salto, llévennos a casa. No se preocupen. El Silent Runner brilló y desapareció, dejando atrás solo un débil rayo electromagnético. Un rastro que confundió a los sensores zapirianos durante varios segundos. Antes de desvanecerse por completo, el almirante Katar observó el espacio vacío donde había estado la nave desconocida. Su oficial táctico confirmó lo que sus ojos ya le habían dicho, la nave había desaparecido. ¿Cómo? Preguntó Vexati, quien revisaba frenéticamente sus instrumentos. Señor desconocido. En un momento estaba allí, al siguiente simplemente no estaba. Nunca había visto nada igual. Keith sintió algo que no había experimentado en años. Incertidumbre en todas sus campañas. Nunca se había encontrado con tecnología que pudiera hacer desaparecer una nave. Las implicaciones eran preocupantes. Registra todo lo que ordenó. Cada lectura de sensor. Cada comunicación. Cada dato que recopilamos. El emperador querrá ver esto mientras la tercera flota continuaba su patrulla.
El almirante Qatar no podía evitar la sensación de que todo había cambiado en algún lugar de la galaxia. Había una especie con tecnología más allá del entendimiento ceeriano. La pregunta era si eran amigos o enemigos. La nave desconocida había aparecido y luego desaparecido. Pero Qatar tenía la incómoda sensación de que esta no sería la última vez que el Imperio se encontraría con este misterioso nuevo jugador. El almirante Qatar no podía dormir. Habían pasado 3 días desde el encuentro con la nave desconocida, pero el misterio consumía sus pensamientos. Se encontraba en sus aposentos privados a bordo del Dominio Eterno, contemplando las estrellas a través de la mirilla reforzada. La nave que había desaparecido sin dejar rastro, lo atormentaba en 30 años de servicio militar. Nunca había visto tecnología que permitiera a las naves avanzadas desaparecer sin más de los sensores. Siempre había rastros, señales de calor, perturbaciones cuánticas, algo que los instrumentos podían detectar y rastrear, pero esta nave no había dejado casi nada. Un suave timbre indicó que alguien estaba en su puerta. «Pase», gritó Katbar. El investigador jefe Morun entró en la habitación. El anciano zaperiano llevaba un bloc de datos en sus manos con garras. Su expresión era preocupada. «Almirante, he completado el análisis preliminar de los datos de nuestros sensores». «¿Qué encontró?» Mortín activó el bloc de datos. Proyectando una pantalla holográfica en el aire entre ellos, la firma electromagnética que detectamos no se parece a nada. En nuestra base de datos tenemos registros de más de 400 especies diferentes y sus tecnologías. Esto no coincide con ninguna de ellas. Qatar estudió los patrones de energía en espiral que se mostraban en la pantalla, incluso para su ojo inexperto. Las lecturas parecían extrañas. ¿Podría ser un fenómeno natural? ¿Algún tipo de anomalía espacial? Negativo. Almirante, el patrón muestra claros signos de generación artificial. Esto definitivamente es tecnología, pero tecnología basada en principios que no entendemos. El almirante sintió un escalofrío recorrer su espalda. El Imperio Zapiriano había conquistado a la mayor parte de esta secta. O de la galaxia, a través de tecnología superior y poderío militar, la idea de que otra especie pudiera poseer capacidades más avanzadas era profundamente inquietante. Recomendaciones que pidió: necesitamos más datos. Mucho más. Un breve encuentro no es suficiente para determinar la naturaleza de esta tecnología o la especie que la creó. Katbar asintió lentamente. Prepara un informe completo. Quiero que todo lo que sabemos se envíe a la capital de inmediato. En el lejano mundo de C, el emperador Sectar recibió el informe en su estudio privado. El enorme complejo palaciego se extendía a lo largo de varios kilómetros cuadrados. Sus torres negras se alzaban hacia el cielo como garras. El emperador se sentó tras un escritorio tallado en una sola pieza de vidrio volcánico, leyendo los datos del encuentro del almirante Qatar. Cuanto más leía, más preocupado se sentía. El alto almirante Bar, comandante militar supremo del imperio, permaneció firme junto al escritorio. Sus cicatrices de batalla contaban la historia de docenas de campañas contra colonias rebeldes y especies rivales. Su Majestad Imperial, ¿cuáles son sus órdenes? El emperador Sectar dejó el bloc de datos y miró a su general de mayor confianza. Esta especie desconocida representa una amenaza potencial para el imperio. No podemos permitir que exista tecnología avanzada fuera de nuestro control. ¿Debo ordenar? Flotas adicionales a los sectores exteriores. Sí, triplicar nuestra fuerza de patrulla en esa región. Quiero que se registre cada sistema, cada cinturón de asteroides, cada posible escondite investigado. Encontrar esta nave y la especie que la construyó. Y cuando los encontremos, los ojos del emperador brillaron con fuego frío. Determinar sus capacidades. Si pueden ser conquistadas, las conquistaremos y pueden ser negociadas. Negociamos si representan una amenaza para el imperio. Dejó la frase en el aire. Qtar entendió que se hará. Su Majestad Imperial. Mientras tanto, en un sistema solar lejos del espacio zapiriano, el Silent Runner se acercaba a la Tierra. El planeta azul y blanco se hacía más grande en la pantalla mientras el capitán Morrison guiaba su nave hacia las estaciones de defensa orbitales que protegían el planeta natal de la humanidad. La Tierra parecía pacífica desde el espacio, pero Morrison sabía que las apariencias engañaban al planeta. Repleto de sistemas defensivos, plataformas de armas ocultas y sensores de alerta temprana. La humanidad había aprendido a ser cuidadosa en una galaxia peligrosa. Control Terran. Este es Silent Runner. Solicitando permiso para atracar. Morrison habló por su comunicación.
Sistema Silent Runner. Tiene autorización para atracar en la estación 7. El almirante Stone le espera para informarle personalmente. Morrison sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Los informes personales con el almirante Stone significaban que su misión había sido más importante de lo que creía. También significaba que la información que habían recopilado probablemente tendría graves consecuencias. 20 minutos después, Morrison se sentó frente al almirante Karen Stone en su oficina. A gran altura sobre la superficie terrestre, la almirante era una mujer pequeña, de cabello gris y mirada penetrante, que no se perdía nada. Había luchado por la independencia humana desde antes de que Morrison naciera. «Cuénteme sobre el encuentro», dijo sin preámbulos. Morrison describió todo sobre los patrones de patrulla Zapiria, sus formaciones militares y, lo más importante, cómo reaccionaron a la breve aparición del Silent Runner. La almirante Stone escuchó sin interrupciones, tomando notas ocasionales en su bloc de datos personal. Se obsesionaron con encontrarla. Observó al terminar. «Sí, señora. Nuestra tecnología furtiva claramente los tomó por sorpresa. Nunca habían visto nada como nuestro motor de desplazamiento cuántico». La almirante Stone asintió pensativa. El Dr. Hayes querrá escuchar esto. Su equipo de investigación ha estado trabajando en mejoras del sistema. Ella activó su panel de comunicación. «Envíen al Dr. Richard Hayes a mi oficina inmediatamente». Mientras esperaban, Morrison hizo la pregunta que lo había estado inquietando desde el encuentro. «Almirante, ¿estamos listos para lo que viene después? Si los zapirianos nos encuentran, si descubren la ubicación de la Tierra, ¿podemos defendernos? Eso depende de cuánto tiempo. Tenemos que prepararnos». Stone respondió: «La información que recogió sugiere que se expandirán a este sector dentro de un año. Pero ahora que saben que existe una especie desconocida, podrían acelerar su cronograma». El Dr. Hayes llegó en minutos. El jefe de investigación y desarrollo, Terran, era un hombre delgado con cabello alborotado y ojos emocionados. Prácticamente vibraba de entusiasmo mientras Morrison describía el excelente rendimiento del motor cuántico. La firma electromagnética era mínima. «Dijiste, ¿y el efecto de desplazamiento duró cuánto?». Hayes lanzó preguntas, tomando notas rápidamente mientras Morrison respondía. «Lo importante», interrumpido por el almirante Stone, «es que ahora sabemos que nuestra tecnología funciona contra los sensores zapirianos. No pudieron rastrear al Silent Runner después de que saltara». «Más que eso», dijo Hayes con entusiasmo, «si sus mejores sensores no pueden entender nuestros sistemas de propulsión, imagínense lo confundidos que estarán con nuestra tecnología de armas o nuestros sistemas defensivos. Hemos estado desarrollando estos sistemas específicamente para contrarrestar sus conocidos sistemas». Capacidades. Morrison sintió una chispa de esperanza. La tecnología de la humanidad era más reciente que la de los imperios zapirianos, diseñada desde cero para ser diferente e inesperada. Mientras que los alienígenas se habían centrado en la fuerza bruta y una potencia de fuego abrumadora, los humanos se habían concentrado en la movilidad sigilosa y la precisión. «¿Qué hay del director Cross?», preguntó Morrison. «Es necesario informar a la inteligencia colonial». El almirante Stone sonrió con tristeza. «Amanda ya está coordinando con las demás colonias. Se está advirtiendo a todos los asentamientos humanos en un radio de 100 años luz sobre una posible expansión zapiriana. También estamos acelerando la producción de nuestros nuevos sistemas defensivos». «¿Cuánto tiempo nos queda?», preguntó Morrison. «Desconocido, pero según su informe, los zapirianos nos están buscando activamente. Al emperador Sectar no le gustan los desconocidos en su territorio. Dedicará importantes recursos a encontrar a quien quiera que haya construido esa misteriosa nave». El Dr. Hayes levantó la vista de sus notas. «Eso podría funcionar a nuestro favor. Cuantas más naves envíen a buscar en el espacio vacío, menos tendrán disponibles para una conquista real, suponiendo que no nos encuentren». Morrison señaló que no lo harán. Hayes dijo: «Con seguridad, nuestras colonias están ocultas. Nuestras naves usan tecnología sigilosa que no pueden detectar. Y nuestros sistemas de comunicación están encriptados cuánticamente. Mientras tengamos cuidado, podemos permanecer invisibles hasta que estemos listos para revelarnos». El almirante Stone se levantó indicando que la reunión había terminado. «Capitán Morrison». Su tripulación recibirá elogios por esta misión. La información que ha recopilado puede haber salvado miles de vidas humanas. Morrison salió de la oficina del almirante y se preguntó si eran demasiado optimistas. El imperio zapiriano controlaba cientos de sistemas estelares y comandaba flotas capaces de destruir planetas.
La humanidad tenía quizás 2 docenas de colonias y unos cientos de naves avanzadas, pero también tenían algo. El Imperio carecía de la ventaja de la sorpresa por ahora. Los cepirianos solo sabían que una nave desconocida había aparecido y desaparecido. No tenían ni idea de a qué se enfrentaban realmente en las profundidades del espacio. Las flotas zaperianas se extendieron por docenas de sistemas estelares en busca de cualquier rastro de la misteriosa nave. Se escanearon los cinturones de asteroides, se exploraron las nebulosas y se investigaron los planetas remotos. La maquinaria de guerra del Imperio centró su atención en resolver el enigma de la nave desconocida, pero cuanto más buscaban, más recursos dedicaban a las naves de caza que deberían haber estado expandiendo las fronteras del Imperio. En cambio, perseguían sombras por el espacio vacío. Los gobernadores planetarios se quejaron de la reducción de los horarios de patrulla. Algunas de las especies sometidas al Imperio comenzaron a susurrar sobre la debilidad de sus amos. Una nave desconocida apareció solo unos minutos y luego desapareció sin dejar rastro. Su breve presencia ya estaba cambiando el equilibrio de poder en la galaxia de maneras que ninguno de los bandos comprendía del todo. La mayor operación militar en la historia zaperiana estaba en marcha a lo largo de 50 sistemas estelares. Cientos de naves de guerra se desplegaron en patrones de búsqueda que cubrían millones de kilómetros cúbicos de espacio. El almirante Ketar comandaba la flota de búsqueda principal desde el puente del dominio eterno. Sus ojos se fijaron en las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de docenas de naves bajo su mando. El informe del oficial de comunicaciones de la séptima flota, Yaktai, anunció: han completado escaneos profundos del sistema Riel. No se ha detectado ningún rastro de tecnología desconocida. Keitar asintió con gravedad. Era el mismo informe que había estado recibiendo durante semanas. La misteriosa nave que había desaparecido de sus sensores parecía haber desaparecido por completo. No había señales electromagnéticas ni perturbaciones cuánticas. No había evidencia alguna de su existencia. ¿Qué hay de la 12ª flota?, preguntó, mientras seguía investigando la nebulosa Vega. El almirante Morex informa que las nubes de gas son interfiriendo con sus sensores, pero están realizando una búsqueda en cuadrícula de cada posible escondite. La búsqueda se estaba convirtiendo en una pesadilla de logística y recursos. Cada día, docenas de naves quemaban combustible y suministros mientras perseguían sombras en el espacio vacío. Las demás operaciones militares del Imperio se veían afectadas a medida que las naves eran reasignadas a la investigación. El comandante Yitran se acercó a Katbar con un bloc de datos en sus manos. Almirante, estamos recibiendo quejas de los gobernadores planetarios. La reducción de los horarios de patrulla está causando problemas en algunos territorios exteriores. Keitar tomó el bloc y revisó los mensajes. El gobernador Seegmond de Alter Prime informó sobre un aumento de la actividad pirata. El gobernador Besrón de las colonias Centuri mencionó disturbios entre la población local. 3 mundos diferentes habían solicitado fuerzas de seguridad adicionales. Enviar respuestas estándar. Kitbar ordenó: díganles que la operación de búsqueda tiene prioridad cuando encontremos a esta especie desconocida. Se reanudarán los horarios normales de patrulla. Pero en privado, el almirante comenzaba a preguntarse si alguna vez encontrarían a su presa. La nave había aparecido. Durante menos de una hora, recopiló algún tipo de datos del campo de asteroides. Desapareció usando tecnología que desafió la comprensión zapirana, por lo que sabían, podría estar en cualquier lugar de la galaxia. Su dispositivo de comunicación personal emitió un mensaje prioritario del mismísimo emperador Sektar. Apareció en la pantalla. El almirante Ketbar se presentó de inmediato en la capital para una consulta estratégica. Ketbar sintió un nudo en el estómago. Una citación personal del emperador nunca fue buena noticia. 2 días después, el almirante Ketbar se mantuvo firme en la sala del trono imperial de Zef Prime. La enorme cámara estaba diseñada para intimidar con su altísimo techo y paredes talladas en piedra negra. El emperador Sektar estaba sentado en el trono de cristal. Sus ojos amarillos reflejaban la luz de docenas de antorchas. Almirante, la voz del emperador resonó por la cámara. Explícame por qué la mayor fuerza militar del Imperio ha pasado 2 meses buscando en el espacio vacío. Katar eligió sus palabras con cuidado. Su Majestad Imperial. Estamos lidiando con tecnología que supera nuestra comprensión actual. La nave desconocida utilizaba una forma de viaje instantáneo que no deja rastros que nuestros sensores puedan detectar. Y en 2 meses de búsqueda con cientos de naves, ¿has encontrado? Nada, la búsqueda continúa, Su Majestad. Hemos eliminado docenas de sistemas estelares,
ya que las posibilidades cada día nos acercan más a encontrar su punto de origen. El emperador Sectar se inclinó hacia adelante en su trono. Almirante, el imperio abarca más de 300 sistemas estelares. Gobernamos miles de millones de súbditos y comandamos la fuerza militar más poderosa de este sector de la galaxia. ¿Me está diciendo que una sola nave de una especie desconocida puede simplemente desaparecer y evitar a toda nuestra flota? La pregunta flotaba en el aire como una espada. Keitbar sabía que una respuesta incorrecta podría acabar con su carrera o su vida. Su Majestad, esta especie claramente posee tecnología avanzada, pero la tecnología avanzada requiere una base industrial. Las líneas de suministro de las colonias no pueden ocultarse para siempre. Llevan 2 meses ocultos. El alto almirante Bar se adelantó desde su posición junto al trono. Su Majestad Imperial, quizás deberíamos considerar que esta nave desconocida podría no ser de esta región del espacio. Podría haber viajado hasta aquí desde los confines de la galaxia. El emperador Sectar consideró esto. Explíquelo. Si tienen tecnología que permite viajes instantáneos, podrían operar desde bases a miles de años luz. Lejos. Nuestra área de búsqueda puede ser demasiado pequeña. Los ojos del emperador brillaron con más intensidad. Sugiere que ampliemos la búsqueda para cubrir toda la galaxia, no toda la galaxia, Su Majestad, sino quizás un área mucho mayor de la que hemos estado investigando. Keitbar vio la trampa que les tendían. En Su Majestad Imperial, ampliar la búsqueda requeriría aún más recursos. Tendríamos que retirar flotas de los territorios exteriores, reducir nuestras operaciones de expansión y comprometer a casi todas las naves del Imperio en la investigación. Entonces, eso es lo que haremos. El emperador declaró, esta especie desconocida representa una amenaza potencial para todo lo que hemos construido. No permitiré que operen en nuestro espacio con impunidad. Al otro lado de la galaxia, en una estación de monitoreo oculta, enterrada a las profundidades de un asteroide, en la nube Aurora del sistema Alpha Centauri, el coronel Esteve Martínez observaba las operaciones de búsqueda zapirianas a través de una red de sensores ocultos. La pequeña instalación era una de las docenas que la humanidad había establecido para vigilar a sus enemigos potenciales. El teniente Martínez informó a su oficial de comunicaciones, la teniente Beth Adams, sobre el informe de actividad. Las flotas de búsqueda zapirianas están expandiendo sus operaciones. Han añadido otras 50 naves a la investigación y ampliado su cuadrícula de búsqueda para incluir el sector Polaris. Martínez estudió la pantalla táctica que mostraba los movimientos de la flota zaperiana. En un radio de 100 años luz, puntos rojos marcaban la posición de las naves de guerra alienígenas. Sus patrones de búsqueda eran claramente visibles como cuadrículas geométricas superpuestas al mapa estelar. Se acercan a nuestras colonias exteriores. Observó que el sistema Kepler 438 está a solo 15 años luz de su área de búsqueda actual. ¿Deberíamos emitir una advertencia al gobernador Phillips? Adams preguntó, ¿ya se ha hecho? Todas las colonias dentro. Se ha notificado a 50 años luz de actividad zapiriana. Mantienen silencio en las comunicaciones y sus sistemas de sigilo a máxima potencia. Los sensores de la estación de monitoreo detectaron otro grupo de naves zapirianas entrando en el área de búsqueda. Martínez contó 12 cruceros pesados y un acorazado, todos moviéndose en formación hacia una nebulosa que podría ocultar naves enemigas. Sir Adam dijo, recibo una transmisión prioritaria de la Tierra. El almirante Stone desea un informe completo sobre los patrones de búsqueda zapirianos. Martínez activó la matriz de comunicación cuántica. El mensaje tardaría varias horas en llegar a la Tierra, pero sería completamente indetectable para los sensores zapirianos. Dígale al almirante que la operación de búsqueda está agotando sus recursos. Han retirado naves de 3 flotas de expansión diferentes y reducido los horarios de patrullaje en más de 20 sistemas estelares. ¿Hay alguna señal de que se estén acercando a encontrarnos? Negativo. Su búsqueda se ha encontrado. Los jefes son sistemáticos pero predecibles. Buscan tecnología convencional, motores de fusión, reactores de antimateria, armas de plasma y nuestros sistemas de desplazamiento cuántico. Todavía son completamente invisibles para sus sensores. Pero incluso mientras Martínez enviaba su informe, sentía una creciente inquietud. El Imperio Zapirano estaba dedicando enormes recursos a la búsqueda de la humanidad. Tarde o temprano, la pura casualidad podría llevarlos a una de las colonias humanas, y cuando eso sucediera, el cuidadoso juego del escondite se convertiría en una guerra abierta. En el puente del Silent Runner, el capitán Morrison revisó informes de inteligencia de todo el espacio humano. Su nave se escondía a la sombra de un gigante gaseoso en el sistema Wolf 359,
utilizando su campo gravitacional para enmascarar sus firmas cuánticas mientras observaban los movimientos de la flota zapirana. El jefe científico Jake, Lisa Park, llamó desde su estación: «¿Necesitas ver esto?». Morrison se dirigió a su consola, donde había mostrado un análisis táctico de los patrones de búsqueda zapiranos. Las flotas alienígenas se movían en espirales expansivas, cubriendo cada vez más espacio con cada semana que pasaba a su ritmo de expansión actual. Lisa explicó que alcanzarían los límites exteriores de nuestro espacio colonial dentro de 6 meses y nuestras colonias siguen ocultas. Los sistemas de sigilo funcionan a la perfección, pero Jake, mira esto. Resaltó varias áreas en el mapa estelar. Ya no buscan al azar. Alguien está analizando sus patrones de búsqueda y optimizando su cobertura. Esto se está convirtiendo en una investigación científica, no solo en una operación militar. Morrison sintió un escalofrío. Las búsquedas aleatorias podrían evitarse con una planificación cuidadosa y buena suerte. Sin embargo, una investigación científica sistemática eventualmente encontraría lo que buscaba, especialmente con los recursos que el Imperio Cepiriano podía aportar. «Envía un mensaje al almirante Stone», ordenó. «Dile que el tiempo puede estar acelerándose. Los zafirianos están mejorando sus métodos de búsqueda». Mientras el Silent Runner mantenía su silenciosa vigilia, Morrison observaba cómo las flotas alienígenas continuaban su incesante cacería en las profundidades del espacio. Cientos de naves de guerra cepirianas buscaban cualquier rastro de la tecnología que había aparecido brevemente en su territorio. No tenían ni idea de que no estaban buscando una sola nave, ni siquiera una pequeña flota de exploración. Buscaban a toda una civilización que los había estado observando durante años, aprendiendo sus debilidades y preparándose para el día en que esconderse ya no fuera posible. La nave desconocida había aparecido y desaparecido. El capitán explorador Cesnil llevaba 4 meses buscando en el espacio vacío cuando sus sensores finalmente detectaron algo interesante. Su crucero ligero, el acechador del vacío, estaba investigando el sistema Taeti cuando los escáneres de largo alcance detectaron estructuras artificiales que orbitaban el cuarto planeta. El operador de sensores del capitán gritó: «Estoy leyendo varios satélites artificiales y lo que parece ser una estación espacial alrededor del planeta, denominada Taoeti 4. Cesnil se acercó a la pantalla del sensor. El planeta parecía una versión más pequeña del mundo natal zapiriano, con océanos azules y continentes verdes, pero lo que llamó su atención fueron las evidentes señales de civilización, plataformas orbitales, satélites de comunicación y los patrones geométricos de ciudades visibles en la cara nocturna del planeta. Las señales que preguntó confirmaron grandes centros de población en 3 continentes. Las lecturas de energía sugieren actividad industrial y capacidad de viaje espacial. Cexanil sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba tras meses de búsqueda. Sistemas vacíos. Finalmente habían encontrado algo. Clasificación de naves. Su oficial táctico estudió las lecturas cuidadosamente: motores de fusión primitivos, construcción básica de casco metálico. Nada que coincida con la nave desconocida del informe del almirante Katbar, pero aún así vale la pena investigar. Definitivamente, capitán, este parece ser un mundo colonial previamente desconocido con una población significativa. Zexel tomó su decisión rápidamente. Envíe un mensaje prioritario al almirante Keitar. Dígale que hemos descubierto un mundo habitado con capacidad de viaje espacial. Solicite instrucciones y un mensaje de respaldo. Enviado, capitán. Bien, acérquenos, pero mantenga la distancia defensiva. Si estas son las personas que hemos estado buscando, podrían tener armas más avanzadas de lo que sugieren sus naves. El gobernador Paul Anderson estaba revisando informes agrícolas en su oficina cuando la alarma de emergencia comenzó a sonar por toda Nueva Denver City. El sonido solo significaba: una nave espacial no identificada había entrado en el sistema SETI de Tao. Anderson se apresuró al Centro de Defensa Planetaria, donde el coronel Mike Roberts coordinaba la respuesta de la colonia. La pantalla principal mostraba una sola nave alienígena acercándose a su mundo. Su diseño era diferente a todo lo visto en la base de datos humana. ¿Cuánto tardará en llegar a la órbita?, Anderson preguntó. 6 horas a la velocidad actual. Roberts respondió: la nave no responde a nuestros intentos de comunicación. ¿Qué hay de nuestras defensas? Roberts señaló la pantalla táctica. Tenemos 12 lanchas patrulleras y 6 defensas orbitales. Plataformas contra una nave de ese tamaño, podríamos oponer resistencia, pero no podemos ganar. Anderson se sintió mal. Nueva Denver albergaba a 2.3 millones de personas,
la mayoría civiles que habían llegado aquí para construir una nueva vida lejos de las abarrotadas ciudades de la Tierra. La colonia se había establecido hacía solo 40 años y sus defensas estaban diseñadas para lidiar con piratas y amenazas menores, ¿no? Buques de guerra alienígenas, envíen una señal de socorro a la Tierra inmediatamente. Anderson ordenó, prioridad de emergencia. Díganles que hemos contactado con una especie alienígena y necesitamos asistencia inmediata. Señor, el oficial de comunicaciones habló a máxima potencia de transmisión. La Tierra no recibirá nuestro mensaje durante 18 horas, incluso si envían ayuda inmediatamente. Las naves más rápidas tardarían semanas en llegar. Anderson cerró los ojos. Nueva Denver estaba sola. El almirante Keitar recibió el mensaje del capitán explorador Zexil mientras su flota investigaba un campo de asteroides en el sistema Vega. La noticia de que una de sus naves finalmente había encontrado un mundo habitado provocó entusiasmo en toda la flota. Pon rumbo a Taeti inmediatamente, ordenó Kvar. Todas las naves a máxima potencia. Velocidad. El comandante Yitron levantó la vista de su consola de navegación. Almirante, a máxima velocidad, llegaremos al sistema en 36 horas. Demasiado tiempo. Estos podrían ser los que construyeron la nave desconocida. Si detectan nuestra nave exploradora, podrían huir antes de que podamos investigar a fondo. Señor, comunicaciones. El oficial Yaktai interrumpió al capitán Cesnil. Informa que los habitantes parecen usar tecnología primitiva. Motores de fusión y armas de proyectiles, nada que ver con los sistemas avanzados que encontramos. Keitbar frunció el ceño. ¿Podrían estar ocultando sus verdaderas capacidades? ¿Es posible, almirante? ¿O podría tratarse de una especie completamente ajena? No nos arriesguemos. Envíe un mensaje al capitán Zexnail. Dígale que mantenga la distancia, pero que impida que ninguna nave salga del sistema. Si intentan escapar, está autorizado a usar la fuerza. El almirante observó el mapa estelar que mostraba su rumbo hacia Taeti. Tras meses de búsqueda en el espacio vacío, finalmente habían encontrado algo. Si estos humanos estaban conectados con la misteriosa nave o no, representaban un factor desconocido en el espacio zapiriano. El Imperio lidió con los factores desconocidos de una sola manera en la Tierra. La sesión de emergencia del Consejo de Defensa Colonial. Duró menos de una hora. La almirante Stone presidía la mesa de conferencias, rodeada de los oficiales militares de más alto rango de la flota terrestre. La señal de socorro de Nueva Denver confirma nuestros peores temores, anunció. Los ceperianos han encontrado una de nuestras colonias. El general Karl Brooks, jefe de las Fuerzas de Defensa Planetaria, se inclinó hacia adelante. ¿Cuáles son nuestras opciones limitadas? El almirante Stone admitió que las unidades de la flota más cercanas están en el sistema Saúl. Incluso impulsando nuestros motores al máximo, no podemos llegar a Taedi en 3 semanas. ¿Qué pasa con las naves experimentales? El doctor Hayes preguntó, ¿qué hay de las naves con motores de desplazamiento cuántico? Tenemos exactamente 3 naves equipadas con los nuevos sistemas de propulsión. El Silent Runner es el único con una tripulación experimentada. El almirante Stone activó la pantalla holográfica que mostraba el espacio humano. Nueva Denver apareció como un punto azul rodeado de vastas áreas vacías donde las flotas zapirianas realizaban sus operaciones de búsqueda. El capitán Morrison y el Silent Runner son nuestra única esperanza de llegar a Nueva Denver antes de que llegue la flota principal zafirana. La directora Amanda Cross habló desde su posición al otro extremo de la mesa. ¿Qué puede hacer una nave contra toda una flota zafirana? Desconocido. El almirante Stone respondió con sinceridad, pero la tripulación de Morrison tiene la mayor experiencia con la tecnología zapiriana. Si alguien puede encontrar una manera de ayudar a Nueva Denver, son ellos. ¿Y si no pueden?, preguntó el general Brooks. El almirante Stone guardó silencio durante un largo momento. Entonces, 2.3 millones de civiles humanos están a punto de convertirse en prisioneros o víctimas del Imperio Zapiriano. El capitán Morrison recibió las órdenes de emergencia mientras el Silent Runner reabastecía en un depósito de suministros oculto en el cinturón de asteroides del sistema Próxima Centauri. El mensaje del almirante Stone fue breve y aterrador. Nueva Denver había sido descubierta por exploradores zapirianos y el Silent Runner era la única nave lo suficientemente cerca como para brindar asistencia. Lisa Morrison preguntó a su oficial científico cuánto tiempo tardaría en llegar. Taeti usando desplazamiento cuántico. Lisa Park realizó rápidamente los cálculos.
Aproximadamente 16 horas si llevamos el motor a máxima potencia, pero jaque, eso agotará por completo nuestros núcleos cuánticos. Tendríamos quizás 1 o 2 saltos más antes de que el sistema necesite una recarga completa y las defensas de Nueva Denver, mínimo 12 lanchas patrulleras y algunas plataformas orbitales contra una nave exploradora ceriana. Podrían sobrevivir contra una flota completa. No necesitó terminar la frase. Morrison tomó su decisión y fijó rumbo a Tahiti. Velocidad máxima de desplazamiento. Jake. El ingeniero jefe Dan Foster habló desde su puesto. ¿De verdad? Iba a enfrentarse a toda una flota zapiriana con una sola nave. Morrison miró a su tripulación. Estas 12 personas estaban entre las mejores. La humanidad había producido científicos, ingenieros y soldados que se habían ofrecido como voluntarios para las misiones más peligrosas en el espacio humano. Se habían entrenado para este momento, aunque ninguno de ellos esperaba que llegara tan pronto. No vamos a luchar contra una flota entera. Morrison dijo en voz baja, haremos lo que mejor sabemos hacer, permanecer ocultos, recopilar información y encontrar la manera de ayudar a esa gente. ¿Y si esconderse no es suficiente? El oficial de navegación Ben Carter preguntó. Morrison guardó silencio un momento. A través de la ventana de observación, podía ver las estrellas que marcaban el límite entre el espacio humano y el espacio ceeriano. En algún lugar, 2,3 millones de humanos dependían de ellos. Entonces nos adaptamos, dijo. Por fin encontramos la manera de hacer posible lo imposible. Eso es lo que hacen los humanos. El Silent Runner brilló y desapareció del espacio normal, comenzando su desesperada carrera hacia Tahiti. Tras ellos, la flota principal terrestre ya se preparaba para seguirlos, pero llegarían semanas tarde para influir en el resultado. En el sistema Toby, el gobernador Anderson observó cómo la nave exploradora alienígena mantenía su posición justo fuera del alcance orbital. Sus oficiales de comunicaciones llevaban horas intentando establecer contacto, pero la nave zapiriana permanecía en silencio. El coronel Roberts informó, nuestros sensores detectan múltiples señales cuánticas acercándose al sistema. Grandes naves se desplazan a gran velocidad. Anderson sintió que se desvanecía la última de sus esperanzas. La nave exploradora había estado pidiendo refuerzos. Nueva Denver se enfrentaría no a una nave de guerra alienígena, sino a toda una flota. ¿Estado de evacuación?, preguntó. Tenemos transportes civiles listos para abandonar la órbita, pero esa nave exploradora los interceptará antes de que puedan escapar del sistema. Anderson asintió con gravedad. La gente de Nueva Denver estaba atrapada y aún faltaban semanas para que llegara la ayuda. Todo lo que podían hacer ahora era esperar y desear que el primer contacto con una especie alienígena no terminara en desastre. En las profundidades del espacio, la flota del almirante Kate Barr se dirigía hacia el sistema Tahiti a máxima velocidad. El almirante se encontraba en su puente, observando cómo las estrellas se difuminaban mientras sus naves llevaban sus motores al límite. Tras meses de búsqueda, finalmente habían encontrado algo. Ya sea que estos humanos estuvieran conectados con la misteriosa nave o no. Estaban a punto de descubrir que el imperio cepiriano no toleraba lo desconocido. El Silent Runner se desplazó por desplazamiento cuántico en el límite del sistema Tahiti justo cuando la flota del almirante Keitar comenzaba su ataque a Nueva Denver. El capitán Morrison observó con horror cómo los rayos de plasma zapirianos convertían las plataformas de defensa orbital de la colonia en nubes expansivas de metal y fuego. Jake Lisa Park gritó desde su estación de sensores, «Están apuntando. Naves de evacuación civil. 3 transportes destruidos. 2 más bajo ataque». Morrison apretó los puños mientras observaba. Una batalla unilateral se desplegaba en su despliegue táctico. 12 naves de guerra zaperianas habían rodeado el planeta. Sus enormes cascos estaban repletos de armas capaces de destrozar continentes. Las pocas lanchas patrulleras humanas restantes oponían una valiente batalla, pero sus proyectiles apenas podían arañar la armadura zapiriana. Distancia a la flota zapiriana. Morrison pidió 2 millones de kilómetros y cerró la navegación. El oficial Ben Carter informó que con nuestra configuración de sigilo actual podemos acercarnos mucho más antes de que nos detecten. Jefe. El ingeniero Dan Foster levantó la vista de su consola. Jake, ¿qué planeamos hacer exactamente? Aquí tenemos una nave contra 12 naves de guerra zaperianas. Nuestras armas podrían dañar una de sus naves, pero no podemos luchar contra una flota entera. Morrison miró la pantalla táctica. Los iconos rojos que representan naves zapirianas destruyen sistemáticamente todo lo que los humanos habían construido alrededor de Tahiti 4.
2,3 millones de personas vivían en ese planeta y la mayoría estaban a punto de convertirse en prisioneros del Imperio Ceyano a menos que alguien hiciera algo para detenerlo. Ben, acérquenos a la nave insignia zafiriana. Lisa, quiero un escaneo completo de la composición y los sistemas de armas de su flota. Dan, prepara todos los sistemas de armas para el combate. Jaque, Lisa dijo en voz baja, ¿estás planeando lo que creo que estás planeando? Morrison tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Vamos a anunciar la presencia de la humanidad en esta galaxia y lo haremos en un. El Imperio Cepiriano jamás olvidará. Una nave contra 12. Dan preguntó a una nave con tecnología nunca vista. Antes, Morrison respondió, Lisa abre un canal de comunicación con la nave insignia cepiriana en el puente del dominio eterno. El almirante Kate Barr observó cómo su flota destruía sistemáticamente las primitivas defensas humanas. Los habitantes de este mundo claramente poseían viajes espaciales y tecnología básica de fusión, pero sus armas eran patéticamente débiles en comparación con las baterías de plasma zapirianas. El almirante, su oficial de comunicaciones, gritó, recibimos una transmisión de una fuente desconocida. La señal se está transmitiendo en todas las frecuencias. Muéstrala. Qatar ordenó que la pantalla principal parpadeara y apareció la imagen de un hombre humano. Vestía un uniforme que Qatar no reconoció y sus ojos reflejaban una fría determinación que el almirante encontró inquietante. Flota zaperiana, dijo el humano en perfecto orden. En lenguaje ceteriano completamente claro, les habla el capitán Jaque Morrison de la nave terrestre Silent Runner. Están atacando a civiles indefensos. Retírense de inmediato o aténganse a las consecuencias. Kitbar sintió una oleada de emoción. Era la misteriosa nave que habían estado buscando. Escanearon la fuente de esa transmisión. Ordenó, contacto negativo, almirante. La señal parece provenir del espacio vacío. Escáneres mejorados imposibles. Análisis de espectro completo. Pero incluso mientras su tripulación trabajaba frenéticamente en sus puestos, Kitbar no pudo detectar ningún rastro de la nave que transmitía el mensaje. El capitán humano continuó hablando. Almirante Kitbar, nos ha estado buscando durante meses. ¿Quiere saber quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué tipo de tecnología poseemos? Se lo mostraré. Kitbar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo supo este humano su nombre? Los reto a un combate singular, continuó Morrison. Su nave insignia contra mi nave. Si ganan, podrán continuar su ataque al planeta. Si gano, retiren su flota y abandonen este sistema. El almirante comandante Yitron dijo en voz baja, esto podría ser una trampa. Keitar estudió el rostro humano en su pantalla. El capitán no mostró miedo, solo una firme determinación. Tras meses de búsqueda, la misteriosa nave finalmente, revelándose, esta era la oportunidad que había estado esperando. Acepto tu desafío, anunció Octavar. Pero cuando destruya tu nave primitiva, tu gente se rendirá incondicionalmente. Ya veremos, respondió Morrison, y la transmisión terminó. El Silent Runner brilló a menos de 100 kilómetros de la nave insignia zapirana. Morrison había apostado a que el orgullo de los alienígenas superaría su cautela, y tenía razón. El almirante Keitar quería enfrentarse a la misteriosa nave que lo había eludido durante tanto tiempo. Todas las naves. Mantengan la posición, transmitió Keitar a su flota. El dominio eterno se encargará de esto solo. Morrison sonrió con tristeza. El almirante zaperiano acababa de cometer exactamente el error que esperaba. Lisa. Apunten a sus baterías principales de plasma. Preparen minas de desplazamiento cuántico. Minas cuánticas, armadas y listas. Foster informó que la batalla comenzó cuando el dominio eterno disparó sus enormes cañones de plasma delanteros. Rayos de energía sobrecalentada, capaces de derretir 1 kilómetro de roca sólida, impactaron en el espacio donde se encontraba el Silent Runner. Había pasado un microsegundo, pero la nave humana ya no estaba. El Silent Runner reapareció tras la nave insignia zaperiana. Sus avanzados sistemas de armas ya apuntaban a objetivos críticos. Rayos de plasma humanos, diseñados específicamente para penetrar la armadura zaperiana, atravesaron los escudos traseros de los Dreadnoughts como si fueran de papel. ¡Imposible! Keitar respiró mientras los informes de daños inundaban su puente. El arsenal de armas trasero de su nave había desaparecido, destruido en el primer intercambio de disparos. El Silent Runner desapareció de nuevo,
reapareciendo sobre el dominio eterno. Esta vez, Morrison apuntó a los motores principales de la nave. Otra descarga de fuego preciso dejó a la enorme nave de guerra a la deriva en el espacio. Sus sistemas de propulsión estaban inutilizados. El almirante, su oficial táctico, informó conmocionado: nuestros motores están desconectados. Las armas principales están inactivas. ¿Cómo lo hacen? Keitar no tenía respuesta. La nave humana se movía como nunca antes había visto, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Sus armas parecían diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología zaperiana, penetrando escudos y armaduras que deberían haber sido impenetrables. Silent Runner se materializó justo frente al puente del dominio eterno, tan cerca que Morrison pudo ver. A través de las ventanas de la nave alienígena, un último mensaje apareció en la pantalla de comunicación de Ketvar. El almirante Morrison dijo: ¿querían saber quiénes somos? Somos la humanidad. Hemos estado observando su imperio durante décadas, estudiando su tecnología, aprendiendo sus debilidades. Esta demostración es solo una pequeña muestra de lo que somos capaces de hacer. Katar logró preguntar. Mientras su imperio se centraba en la conquista y la fuerza bruta, nosotros nos centramos en la innovación y la precisión. Sus naves son poderosas, almirante, pero también son predecibles. Diseñamos nuestra tecnología específicamente para contrarrestar la suya. En todo el sistema, el resto de la flota zapiriana observaba en silencio atónito cómo su nave insignia permanecía inmóvil en el espacio, completamente indefensa ante una sola nave humana. Tienen una opción. Morrison continuó: retiren su flota ahora e informen a su emperador que han encontrado una especie capaz de defenderse. Continúen con este ataque y descubran qué sucede cuando la humanidad deja de esconderse. El almirante Ketar miró alrededor del puente y vio los rostros conmocionados de su tripulación. Su nave estaba inutilizada. Sus armas fueron destruidos y una nave de una décima parte del tamaño de su nave insignia lo había hecho todo en menos de 5 minutos. Todas las naves que transmitió en la flota de frecuencia se retiraron a la distancia mínima de seguridad. Una sabia decisión, dijo Morrison. Dile a tu emperador que la humanidad no está interesada en la conquista, solo queremos que nos dejen en paz, pero si el imperio cepiriano amenaza nuestras colonias o a nuestra gente, descubrirás que estamos lejos. Más peligroso de lo que imaginaban. El Silent Runner desapareció por última vez, dejando la flota zapiriana sola con su nave insignia averiada y sus suposiciones destrozadas sobre el poder galáctico en la superficie de Nueva Denver. El gobernador Anderson observó cómo las naves alienígenas comenzaban a retirarse. Apenas podía creer lo que acababa de presenciar. Una sola nave humana se había enfrentado a toda una flota zapiriana y a un señor. El coronel Roberts informó: recibimos una transmisión de la nave humana desconocida. El rostro de Morrison apareció en las pantallas de comunicación de la colonia. Gobernador Anderson, soy el capitán Morrison de la Fuerza de Defensa Terran. Nueva Denver está a salvo. La amenaza zapiriana ha sido neutralizada. El capitán Anderson logró decir: ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Esa es una larga historia, gobernador. Por ahora debes saber que la humanidad tiene más amigos en la galaxia de lo que imaginabas. La ayuda está en camino. Mientras el Silent Runner desaparecía en el espacio cuántico de regreso a la Tierra con la noticia de la primera victoria de la humanidad. El almirante Katar se sentó en su silla de mando dañada y contempló lo imposible. La nave desconocida había aparecido y luego desaparecido, pero en esos pocos minutos todo había cambiado. El imperio zapiriano ya no era la fuerza dominante en este sector de la galaxia. En algún lugar en las profundidades del espacio, una especie llamada humanidad observaba, esperaba y se preparaba, y el imperio nunca volvería a ser el mismo. El mensaje que el almirante Keabar pronto llevaría al emperador sectar era simple y aterrador: habían encontrado la misteriosa nave y habían descubierto la verdad sobre sus creadores. El imperio zapiriano se había encontrado con la humanidad y el imperio nunca tuvo una oportunidad.